¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Yo bien, súper contenta. ¿Qué tal? Bienvenida a Tripulantes de la Mañana, te saluda Anel. Buenos días, Micaela. Hola, buenos días, Micaela. ¿Nos escuchas bien? Sí, bastante bien. Genial, queremos agradecerte por tu tiempo tan tempranito, ¿sí? En este día, es bien temprano en la mañana. Bueno, estábamos conversando antes de ingresar a este bloque con vos, justamente el trabajo que habías realizado y llevado adelante en tu presentación final, y quisiéramos arrancar consultándote y que les pueda contar a la audiencia cómo surge tu interés por la temática y cómo llegás a abordar una cuestión político-sindical tan importante para nuestra provincia. Y mira, como yo explicaba en la presentación de mi tesis, este trabajo viene desde dos partes distintas, ¿no? Por un lado, el académico, que más que nada en esta parte de investigaciones sobre el sindicalismo acá en Tierra del Fuego, hay muy poca información, no hay estudios. Entonces, mi trabajo viene a cubrir un espacio vacío, ¿no? En este campo académico. Y por otro lado, desde mi historia familiar, tengo 3 hermanas que son docentes y que están afiliadas al SUTEF. En el año 2016, mi mamá me había comentado que ellas estaban acá en las carpas en una campe, y bueno, ahí yo no hice preguntas, pero recuerdo que había pasado muchísimo tiempo, volví a consultar y ellas seguían ahí en esas carpas, ¿no? Entonces me empezó a surgir nuevas preguntas, como por ejemplo, ¿cómo hacían con el frío? ¿Por qué tantos días o incluso meses ahí en protesta, ¿no? ¿Y qué había realmente detrás de esa persistencia? Entonces yo a la isla recién llego en el año 2019 y ahí empiezo a indagar sobre este tema y me habían comentado que surgió en el periodo en donde estuvo Bertón en el gobierno. Y cuando ya a mí me toca elegir un tema para abordar en la tesis, bueno, me remetí directamente a esta problemática, ¿no? Que me había interpelado cuando era adolescente. Porque después cuando empecé a indagar, en la campe había durado 157 días aproximadamente, un montón, y con el frío, o sea, eso es lo que más me llamaba la atención, con el frío que hay acá, porque yo vengo de Santiago del Estero, es una provincia de mucho calor, ¿no? Y me había llamado la atención eso, cómo habían hecho para sostener una estrategia gremial como una campe durante todo este tiempo. Y desde ahí ya empecé a indagar un poquito más y bueno, gracias a Dios el SUTEF me abrió las puertas para poder hacer entrevistas, ¿no? Me permitió utilizar sus nombres personales en mi trabajo, que eso tiene un valor inexplicable, pero justamente por esto, porque le da cara, ¿no? A los verdaderos protagonistas del conflicto. Así que por eso estoy súper contenta, súper contenta. Sí, lo que decías vos es muy importante porque precisamente la historia reciente muchas veces no es contada, y la historia de las y los trabajadores por lo general o es solapada o pasa a un segundo plano. De ahí la importancia de tu investigación y de tu tesis. Contanos cómo fue desarrollándose esa investigación, cómo charlaste, qué investigaste, qué fuentes buscaste. Y mira, mi investigación trata de reconstruir justamente este periodo y está específicamente centrada en las respuestas que tuvo el gobierno provincial a las estrategias y prácticas gremiales de SUTEF y asimismo en las políticas, ¿no? gubernamentales que causaron algún tipo de impacto en el sector docente. Cuando yo empiezo a indagar, lo primero que me propuse fue identificar las políticas educativas, ¿no? que habían sido cambiadas. Y cuando ya empiezo a hacer las entrevistas me doy cuenta que no, que el malestar venía por un paquete de leyes que fue implementado, ¿no? para poder hacer una transformación en la estructura económica, que generó también una transformación en las estrategias y prácticas gremiales porque había respuestas gubernamentales, ¿no? como criminalización de la protesta social, la represión policial, había denuncias de persecución sindical, y asimismo me había enterado que habían docentes que habían sido sacados a la madrugada de sus casas, no por la policía, cosa que me parecía una locura porque
se vuelve a la dictadura militar, o sea, es algo que no puede pasar en democracia. Y en este marco era importante poder indagar esto porque justamente estamos en democracia, o sea, son actores sociales, ¿no?, que se pueden manifestar, que pueden establecer una opinión pública, ¿no?, y asimismo debe ser aceptado. Así que, nada, mi trabajo se centra en eso en particular, y lo primero que me interesó por ahí indagar en las entrevistas fue qué había sucedido, o sea, cómo los docentes habían pasado, ¿no?, esta situación, cómo lo habían percibido ellos a este conflicto, y me interesaba mucho el tema de las exoneraciones en ese momento. Pero cuando empecé a indagar me di cuenta que había algo más allá de las exoneraciones, como fue persecución familiar también. Bueno, por ejemplo, José Martínez, ¿no?, me había comentado que tuvo que volver a su lugar de origen, que es mi pueblo, Montequemado, porque fue sentado en una mesa y le pidieron que por favor se vaya de acá de la provincia porque lo iban a perseguir a él y a su familia. Entonces, poner en escrito todos estos relatos, nada, me erizaba la piel y decía, esto tiene que conocerse, tiene que hacerse ver, porque es algo importante, es algo que sucedió en democracia, ¿no? Y es algo que sucedió acá en Tierra del Fuego, y cuando yo los comentaba por ahí con mis grupo de compañeros que es más allegados acá en la universidad y algunos profesores que por ahí me consultaban cómo iba yo con mi trabajo, no lo podían creer, o sea, no conocían esa parte de la historia. Y asimismo, yo me sorprendí cuando digo, pucha, el SUTEF es un sindicato que, entre todos los sindicatos que hay acá en la provincia, como que llama mucho la atención, convoca a mucha gente, ¿no? Y siempre está en lucha. Entonces digo, ¿cómo va a ser posible que cómo es posible, que sea un sindicato que pase desapercibido, y más en esta etapa, en este periodo? Precisamente lo que decís vos, es importantísimo tu trabajo, porque esta provincia, una de las características es que tiene tanto recambio de habitantes, que lo que pasó hace 9 años, 10 años atrás, como bien vos lo decías recién, a veces muchos compañeros y compañeros no lo conocen, por eso la importancia. Otro tema que te quería consultar, también con la importancia de poner la historia, de traer nuevamente a la historia, es que, esto es personal, ¿no es cierto?, ¿qué coincidencias ves vos con el periodo 2015-2019 con el periodo que se inauguró ahora en el 2023, ¿no es cierto?, de ataque a los derechos de las y los trabajadores, de una situación institucional de violencia institucional o de represión de la protesta social y de persecución a dirigentes sindicales? Mira, yo por ahora lo que estoy viendo es que mínimamente, porque esto yo lo trabajo en mi trabajo de integración final, mínimamente hay o se permite, ¿no?, una interlocución entre el empleador y el empleado, ¿no? En este caso los sindicatos y el gobierno provincial. ¿Vos me estás hablando de a nivel provincial o a nivel nacional? A nivel nacional. Ah, bien. No, a nivel nacional sí, la cosa está un poco complicada, ¿no? Por este hecho, justamente porque no hay interlocución, justamente están saliendo decretos que no son consultados con la comunidad, cosa que se debe hacer, ¿no? Porque para eso están los legisladores, y eso también pasó en la época de Bertone, ¿no? Esto de tratar de subsanar algo a partir de los decretos por el simple hecho de no abrir paritarias, no estar abiertos también al diálogo, no negociar las posibilidades con los sectores de los trabajadores en general, ¿no? Sus intereses y demás. La verdad que lo veo complicado porque justamente se están recortando beneficios, ¿no? Beneficios que son necesarios para la sociedad y que se necesitan. En este caso, bueno, vamos a las pensiones. En aquel entonces han sido las pensiones, las jubilaciones, ¿no?
la creación también de un fondo solidario que también significó un descuento importante, ¿no?, a los jubilados y trabajadores. Así que bueno, eso, y justamente lo que es la represión de la protesta social es algo que lo estamos viendo ahora y es algo que lo vimos antes también, ¿no? Hay muchos manifestantes, bueno, ahora volvemos a los jubilados en este caso. En aquel entonces creo que no recuerdo, pero creo que no había llegado a tanto, pero ahora el tema de los jubilados es algo que debe interesar, ¿no? Porque tenemos abuelos luchando por sus derechos laborales, ¿no?, y sus derechos también como jubilados, que están siendo reprimidos. Y en democracia es algo muy importante remarcar esto. Vos te referís en la presentación de tu trabajo final, en un momento destacás esto justamente de lo que estás hablando ahora, el poder y la fuerza utilizada a través de la represión y los aparatos de ajuste a través de los distintos gobiernos. En este caso hablabas del periodo del 2015 al 2019, que tiene gran similitud con el contexto en el que estás hablando, y teniendo en cuenta que estamos hablando de un proceso y de un momento de Tierra del Fuego que forma ya parte de los años pasados. ¿Cómo crees vos que juegue es tu trabajo ahora como una herramienta de fomento, de transmisión de la historia de la provincia? ¿Crees que pueda ser aplicado de diferentes maneras pedagógicas, educativas, para poder llevarla a la gente joven o a la población que se encuentra en transición en Tierra del Fuego, la historia de la ciudad, de la provincia? ¿Y crees que pueda jugar un papel relevante en la construcción de una identidad ciudadana? Y yo espero que sí. La verdad es que yo leo mi trabajo y hay un claro ejemplo de perseverancia, de lucha, ¿no?, de conflicto también, y de cómo afrontar esas respuestas gubernamentales que son represión, ¿no?, persecución. A mí lo que más me llama la atención es que había docentes que no cobraban durante meses, ¿no? Y aguantar eso y generar nuevas estrategias, no sé, la solidaridad, ¿no? Esto, para poder ayudar a aquellos docentes que eran exonerados, descontados, ¿no? Y espero que este trabajo sirva para concientizar un poco, ¿no?, la importancia que tiene la lucha y la unión, ¿no?, para poder hacer frente por ahí a políticas que no van con los intereses ni con los derechos de los trabajadores. Bien. Así que espero que sí, que sirva, que sea un claro ejemplo justamente de esto, de lucha. ¿Tenés alguna intención quizás de plasmarlo en algún tipo de publicación o editorial bibliográfica? Ya pensando en proyectos personales. Sí, lo estamos viendo como un posible objetivo, más que nada en la revista de la universidad. Sería ya un objetivo para el año que viene, si Dios quiere. Varios docentes también me dijeron que puede llegar a publicarse. Así que yo súper contenta porque en ese trabajo abordo también cómo se consolidó el SUTEF, ¿no? Es decir, la historia del SUTEF. Que viene de un largo proceso de unificación docente acá en la provincia, así que sería lindo que lo conozca, que toda la comunidad conozca esta investigación, este trabajo que llevó mucho tiempo y bueno, que me gusta mucho también. Micaela, queremos agradecerte por tu tiempo en esta mañana, por tu predisposición y también agradecerte por tu trabajo, porque el visibilizar las luchas y el visibilizar la importancia de, bueno, como vos decías, utilizaste palabras muy importantes, ¿no? La comunidad, la solidaridad, la lucha, la comunidad en este caso, la importancia también del rol de los sindicatos dentro de la estructura del sector del trabajo. Agradecértelo porque creo que es una de las cuestiones que están haciendo falta más en este contexto en el que se niega todo, se niegan las luchas, se quiere quitar el valor justamente del sector de laburantes, así que trabajos como el tuyo brindan herramientas justamente para poder generar más conciencia social de la clase social a la que pertenece la comunidad y del rol fundamental que juegan cada uno y cada una al momento de defender sus derechos, así que también felicitarte por tu
tu ponencia porque aprobaste, entendemos, así que son grandes noticias. Y brindarte también el espacio de difusión para lo que necesites difundir, que tengan que ver con tu trabajo, o bueno, si en algún momento se termina de concretar esta idea de poder publicarlo, contar con FM Nuestras Voces para poder transmitirlo a la comunidad y poder seguir replicando esto tan grande que comenzaste a hacer. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Esperamos, bueno, seguir manteniendo el contacto y bueno, que tengas buena jornada. Saludos. Bueno, gracias.